Estamos en su programa La Voz de la Sociedad Bolivariana de Guacara por su radio alternativa 105.9 FM. En su programa La Voz de la Sociedad Bolivariana de Guacara tenemos una temática muy hermosa el día de hoy, su programa número 31. Bolívar, educación y soberanía. Educación y soberanía. Y por supuesto Bolívar antiimperialista. Ese tema lo vamos a tratar el día de hoy con un invitado especial que vamos a presentar dentro de un momento. Bolívar, nuestro invitado especial el día de hoy es el licenciado José Gregorio Hernández, magíster en historia, fue concejal y aún es concejal suplente, actualmente autoridad única de educación en el municipio. Bienvenido, José Gregorio. Gracias, profesor Gustavo. Bueno, complacido de estar acá en Alternativa 105.9 FM. FM, la radio con mayor sintonía aquí en Guacara. Y en este programa, por supuesto, La Voz de la Sociedad Bolivariana, son el radio y tantas cosas, ¿no? Maravillosas. Saludos al compañero Damas, que está aquí siempre en la producción trabajando. Y por supuesto a todos los miembros de la Sociedad Bolivariana de Guacara y del Estado. Aprovecho de saludar a la profesora Lilian Carrillo, estamos contentas de su recuperación. La Constitución, en su artículo 3, habla de los fines esenciales. Dice, el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. Y termina, después de un punto y aparte, con esta párrafo. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. Es decir, los fines esenciales de la Constitución tienen como elemento fundamental para poderlos alcanzar la educación. No podemos tener ciudadanos libres, no podemos tener ciudadanos participativos, no podemos tener bienestar de ningún tipo, no podemos tener nada, no podemos tener republicanos y ciudadanos si no están educados, si no están formados. Y ese es el papel fundamental que la educación juega, y eso por supuesto lo tenía claro el Libertador. Por eso, como bien citabas en el discurso de Angostura, y decía, moral y luces, los polos de una república y nuestras primeras necesidades. Como buen robinsoniano que fue Bolívar, era como buen discípulo del maestro Simón Rodríguez, entendían, recuerde que Rodríguez decía, no es posible construir república sin republicanos. ¿Y qué es república? Res significa res, cosa pública, la cosa pública. Estábamos dejando las monarquías atrás, ¿verdad? Ahí el poder no era cosa pública, era cosa de un monarca, uno. El poder estaba concentrado en una sola persona. La red es ya cosa pública. Entonces, ¿cómo distribuir el poder? Ese es el Estado llamado Estado liberal, con el que tenemos algunas reservas. Pero para ese momento era lo más avanzado del pensamiento, lo más revolucionario. Y entonces decía, ¿cómo vamos a hacer que la gente asuma el poder como algo público si no está educado para eso, si no está formado para eso? Lo mismo podemos decir hoy. ¿Cómo podemos pasar de una democracia representativa a una democracia verdaderamente participativa y protagónica si la gente no se forma y no nos educamos para ser protagonistas? Y eso es parte del trabajo que la educación, nuestro sistema educativo, pero no solamente la educación en esos términos, el sistema regular, sino en todo su espectro, tiene que desarrollar para que hagamos cada día ciudadanos verdaderamente soberanos. ¿Dónde? Primeramente en la cabecita, en la mente. Pues ya lo decía José Martí, otro gran bolivariano, ser culto para ser libre. La única forma de ser verdaderamente libre es siendo culto. Así es, mi estimado profesor. Y aquí entonces traemos a colación una frase también del Libertador: las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso en que camina la educación. Un país no puede progresar si descuida su educación. ¿Cómo podemos defender nuestra soberanía si no tenemos un país culto? Y la educación es fundamental. Un libro que en alguna oportunidad leí, El Magisterio Americano de Bolívar, libro que yo le recomiendo a todos los que somos educadores, metiendo ahí a la madre cocinera, a los obreros y a los administrativos, porque yo soy de los que cree que todos los que trabajan en un plantel educativo deben ser educadores en potencia.
Sí, de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Yo recuerdo, en este libro él analiza el pensamiento educativo de Bolívar, no solamente el pensamiento y la obra educativa. Ahorita acabamos por ejemplo, de conmemorar los 200 años del decreto Chuquisaca, ¿verdad? Así es. Que es un decreto ambientalista, es la visión de Bolívar ambientalista, desde esa visión educativa que Bolívar tenía. Y en este libro Prieto trata de mostrar que Bolívar no solo fue un guerrero de las armas, sino que también fue un guerrero del libro, de la pluma, ¿okay? Y que fue un tema que le preocupó grandemente. Ahí, por ejemplo, podemos hablar lo que tú comentabas ahorita, cómo Bolívar promocionó la educación pública, porque, y esto hay que aclararlo, en Venezuela toda la educación es pública. Pues la gente dice educación privada, aquí no hay educación privada. Hay servicio, hay prestación de servicio educativo privado. El Estado le da una concesión a un prestador de servicio para que brinde el servicio educativo privado. Pero la educación es un derecho y es un deber del Estado y es un derecho que todos tenemos y es pública. ¿Ok? El pensamiento político de Bolívar, político pedagógico. Esto también es interesante porque aquí está otro de los mitos de que la educación no se debe meter en la política. No hay una cosa más política que el hecho educativo. ¿Ok? De hecho, valga la redundancia, vía sistema educativo es que toda sociedad implementa una estructura social, una estructura política, una estructura económica. Ese es el medio, ese es el vector para ello. Entonces, hay una relación directa entre educación y política, no hay separación posible. Y siempre entonces, otra cosa es el partidismo. ¿Ves? Otra cosa es el partidismo, otra cosa es la parcialización política, la militancia. Eso sí, tienes que evitar que dentro de un plantel tú promuevas el de un partido en particular, el de una fracción en particular, pero la educación es un acto político. Entonces, con este cuento de que la educación no es política, tratan de despolitizar a nuestros estudiantes, por ejemplo, tratan de despolitizar a nuestro personal, que es un personal que tiene que estar permanentemente vinculado a la temática política. O sea, como por ejemplo tú puedes acudir a un plantel y no hablar de que nuestra soberanía nacional el pasado 3 de enero fue violada. Pues tú tienes que hablar de eso, porque está aquí dentro de la Constitución misma. Entonces, bueno, vamos a hablar, no, que no estamos hablando aquí de tal o cual o tal fracción esto, simplemente estamos hablando de la violación a la soberanía nacional. Pues nos bombardearon aquí en Caracas, en la ciudad sagrada, como decía Martín, en la Jerusalén de América, porque ahí había nacido digamos, el libertador, ¿no? En este caso. Este libro también nos habla de cómo Rodríguez, que fue el maestro fundamental, ¿no? Enseñó a Bolívar algo que nosotros tenemos que trabajar con nuestros muchachos hoy por hoy, enseñarlos a cuestionar, enseñarlos a tener un pensamiento crítico, a no dar por verdad todo, a dudar de las cosas. El que nada duda, nada sabe, decía Heráclito. Tú tienes que, de alguna manera, plantearte que tus muchachos tengan la capacidad de cuestionar con respeto, con discurso. Eso sí, veíamos ahorita una escena, me parece maravillosa, de la presidenta encargada de la República, la doctora Elsie Rodríguez, que se encuentra con unos estudiantes que hacían una marcha ahí dentro de la central, y bueno, y como cualquier persona, no es cualquier persona, pero ella como cualquier persona, es la presidenta de la República, ¿verdad? Se para frente al muchacho y lo encara. La prensa manejaba, los estudiantes encararon, no, todo lo contrario, la presidenta encaró a los estudiantes. En otra ocasión le hubieran dicho, no, presidenta, no se meta ahí, véngase por aquí. No, tranquilita, se les paró, habló, dialogó y después le dijo, bueno, sigan con su circo. Pero si tuviéramos que decir algo, independientemente de que no estemos de acuerdo, bueno, los muchachos tuvieron su oportunidad de pararse frente a la presidenta de la República y decirle lo que querían decirle. Pues. Y eso está bien desde ese punto de vista. Como está muy bien que la presidenta lo haya escuchado, como le digo, ya te escuché, ahora escúchame tú a mí. Bueno, nosotros tenemos que propiciar esos diálogos dentro de nuestros planteles. Entonces, yo recomiendo mucho este libro siempre porque da una visión bastante amplia de cuál fue el pensamiento educativo que tuvo Bolívar y que es bastante aglutinante porque tocó distintos elementos y hay que trabajar. Hemos citado hoy moral y luces son nuestra primera necesidad, etc. Pero hay que ir más allá de la frase que a veces se queda ahí y no vemos lo que subyace detrás de todo eso, pues el conocimiento.
el conocimiento, de las luces, que nos ilumina, que nos abre el entendimiento para poder ver en medio de las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? Y ya cierro esta parte para que tú continúes ahí. A esas mismas tinieblas a las que alude Bolívar cuando dice, ¿verdad? En la carta de Jamaica, se ha roto el velo, ¿verdad? Y hemos visto la luz y ahora pretenden devolvernos a las tinieblas. Entonces, frente a esas tinieblas, a las que pretenden algunos devolvernos después de que se ha roto el velo en estos 27 años y hemos visto la luz, nosotros necesitamos estudiantes, docentes, personal del sector educativo con una mente amplia, libre, crítica, que sea capaz de ver las grandes contradicciones en las que el planeta se encuentra implícito en este momento.